Ana Radio. Hola Lina, ¿qué hay de tu vida? Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional. No, yo ni siquiera he podido estudiar. No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Contaduría Pública y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio les dan la bienvenida a este espacio llamado Contaduría al Día para el día de hoy, hablando acerca de cómo la inteligencia artificial está transformando la auditoría y el aseguramiento y si es una amiga o una enemiga de el profesional de esta área. Para ello le damos la bienvenida al doctor Guillermo Rodríguez, contador público especialista en Derecho Tributario y en Gerencia Financiera, por supuesto docente de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana, entre otros, para tener una charla bien interesante sobre este tema. Le doy la bienvenida al profesor Guillermo. Profesor, bienvenido y gracias por acompañarnos en este espacio de Contaduría al Día. Profe, ¿cómo está? Arley, muchas gracias por este espacio. Es un tema bastante interesante el que vamos a tratar el día de hoy para nuestros profesionales de la contaduría, para todos aquellos de nuestros oyentes, egresados y pues todo el público empresarial que pues digamos nos escucha en este momento. Bueno, profe, pues pongámonos un poquito en contexto sobre el tema del día, que como lo mencionábamos hace un rato, tiene que ver con cómo la inteligencia artificial está transformando la auditoría y el aseguramiento para llegar a un análisis, profe, para saber si esta herramienta, la inteligencia artificial, se vuelve un amigo o un enemigo. Pongámonos un poquito en contexto y después expliquemos pues qué es la IA, aunque ya muchas personas, o qué es la IA frente a este tema que estamos mencionando. Bueno, la contaduría y en especial la auditoría no es ajena a un cambio pues que se está viviendo a nivel mundial, que tiene que ver con la aplicación de tecnologías a cada profesión. Es decir, hace unos años se hablaba de contametría aplicada al entorno organizacional, en el cual eran métricas que se tomaban para poder analizar circunstancias. La contaduría no es ajena a la matemática, inclusive es una de sus bases, de sus cimientos como tal. Por consiguiente, pues digamos, la auditoría es basada en matemáticas y pues con base a un contexto jurídico. Entonces, ¿qué nos ha permitido durante los últimos 10 años que pues se comenzó a popularizar el término de inteligencia artificial aplicada a diferentes profesiones? Pues básicamente, y pues en nuestros últimos tiempos se considera pues que esto es un campo moderno que ha venido a evolucionar y posiblemente a que muchas profesiones puedan llegar a desaparecer, pero tenemos que verlo desde un punto de vista mucho más integral y mirar esto cómo se desempeña dentro de nuestra profesión, qué papel va a jugar pues digamos para el contador, para la organización, para el futuro digamos en un momento dado de todo el entorno organizacional y pues mirar cómo estas tecnologías modernas se pueden aplicar al procesamiento de datos de la auditoría. Entonces, pues digamos, este contexto que nosotros lo vemos alrededor del mundo. Ya vemos muchas especializaciones con inteligencia artificial, maestrías que pues digamos tienen este contexto, pero hace 10 años se hablaba de Big Data, especializaciones en minería de datos, que realmente son aplicaciones de la misma inteligencia artificial, pero pues que digamos iban en un contexto diferente en un momento dado. En el campo moderno pues esto ha generado una transformación, realmente hace que digamos se puedan agilizar procesos, que tengamos una transformación en la forma de cómo lo hacemos, pero que también sepamos cómo se pueden plantear algunos elementos dentro de este contexto con la inteligencia artificial. Bueno, hoy la inteligencia artificial pues se conoce como una ciencia moderna, armónica, construida e interconectada básicamente entre reglas de matemáticas, de hardware, de software y programas en un momento dado dentro de un ordenador, llámese computador, llámese celular, llámese Apple Watch o
cualquier otro de los organismos, pues nosotros tenemos una inteligencia artificial en todos los elementos que nosotros usamos hoy en día. Entonces no somos tan ajenos a lo que es la inteligencia artificial, así seamos del común. Pero si ya lo vemos desde el punto de vista profesional, pues lo que nos va a permitir que la IA es que podamos tener muchas operaciones, muchas tareas, en un momento dado en una velocidad, llamémosla en tiempo real y precisa, para encontrar soluciones a problemas que pueden ser complejos a la simple vista de un ser humano. En términos generales, pues digamos, esta parte de que hablamos que la IA nos permite una mayor precisión, pues realmente nuestra carrera como contadores públicos hablamos de términos de razonabilidad, hablamos de términos en un momento dado de realidad económica y hablamos de que se ajuste a unos criterios y a un contexto legal que es bajo lo cual se transforma la auditoría. Ahí yo quisiera preguntarle, profe, entonces, justamente cuáles son las ventajas, ¿no?, de la inteligencia artificial para los auditores, que pues claramente con base en lo que nos contaba de cómo funciona una inteligencia artificial y qué es, pues de entrada ya se ven varias, pero específicamente de pronto para auditores, ¿cuáles serían? Pues el que, digamos, fundamentalmente para mí es la eficiencia productiva. Realmente te vas a dedicar a lo que deberías dedicarte. Me explico de una mejor manera. Muchas veces nos desgastamos analizando un volumen grande de información, tratando de buscar esquemas llamémosles, de niveles jerárquicos para poder mirar dónde está la muestra adecuada para poder tomar una precisión sobre este aspecto. Y podemos hacer tareas muy repetitivas, cuando hoy en día eso lo puede hacer un robot o lo puede hacer, digamos, un programa con inteligencia artificial. Entonces lo primero que podríamos decir que la primera ventaja que tenemos se llama eficiencia productiva, en la cual se busca aumentar el tiempo de análisis y no el tiempo de hacer tareas recurrentes. Entonces esa sería la primera ventaja. La segunda ventaja es la precisión en el análisis de datos. Yo ahorita tocaba un tema de lo que es la minería de datos. Antiguamente, digamos, las personas leían textos de 500 hojas para poder sacar una conclusión o dos conclusiones de un texto. Hoy en día, si yo coloco algo de minería de datos con unas palabras claves, posiblemente me van a buscar todas las coincidencias posibles que pueden existir. Entonces, esa precisión de análisis también puede ir con base a pruebas de auditoría. ¿Y qué es lo que nos permite? Digamos, si nosotros estamos en una entidad financiera o alguna gran empresa donde hay volúmenes de información que son, llamémoslo, la muestra saldría demasiado costosa poderla auditar, se identifican en esas muestras grandes patrones que, pues, digamos, al ojo humano sería difícil de detectar. Lo que puede, pues, digamos, en un momento dado es que la IA me permite en un momento dado tener una predicción a partir de aquellos patrones, digamos, que me genera el comportamiento de las cifras, y esto me podría en un momento dado dar una mejor precisión sobre qué información detallar un poco más en las pruebas de auditoría. También podríamos tener lo que es la innovación de procesos de auditoría a través de poder, digamos, ofrecer un servicio como contadores públicos mucho más especializado, en alianza en un momento dado con otras profesiones como la parte de sistemas, en la cual se puedan observar y se puedan generar nuevas alternativas dentro de lo que es la auditoría. Realmente, pues, otra de una cuarta ventaja que tiene en un momento dado para la auditoría es la reducción de costos. ¿Esto qué significa? Que ya no tengo que tener un batallón de personal para poder tomar algunos niveles de pruebas, sino lo podría hacer a través de un programa. Lo que tendría que en un momento dado es que ya no necesito un batallón, sino necesito personas muy técnicas en un momento dado que tengan unos prompts de entrada para con estos criterios que tengan las personas se haga una búsqueda mucho más eficiente.
Esto pues digamos para cuando es desde el punto de vista de lo que es la revisoría fiscal, de lo que es la auditoría externa, en cierta forma nos puede permitir tener una exactitud, una información que podemos auditar y en un momento dado generaría para nosotros una mayor competitividad. Es decir, si hoy en día la IA aplicado a la contabilidad permite contabilizar facturas con solamente tener la representación gráfica, pues en cierta forma lo que me va a agilizar es que ya no tengo una persona que esté digitándola, entonces, y que esté clasificándole y un posible error. Entonces, por patrones que yo puedo hacer, como funcionan los grandes ERPs como Oracle, SAP, esos patrones que yo tengo, ya sé qué proveedor se le va a comprar, qué producto hago. Entonces, yo leí esos patrones cuando contraté al proveedor. Cuando ingresa el producto, lo que hace es que se agiliza de una vez y de esa manera es mucho más rápido. Entonces, hay software del tamaño de Oracle o de SAP, pero también tenemos eso al tamaño de Alegra, que es un software muy común que se aplica en el sector privado hoy en día. Entonces, ¿esto qué hace que en un momento dado tenga para los profesionales y en el caso específico de la auditoría? Es que básicamente se puede aprovechar ese experto técnico en un análisis y no desgastándose tomando pruebas. Hoy en día, ¿cómo funciona una estructura de una firma? Hay un socio, que es una persona que pues ese es el estratega, después viene un gerente de auditoría, después viene un senior, después vienen auditores líderes y posteriormente vienen auxiliares o asistentes de auditoría. ¿Qué pasa? Si vamos a mirar esta estructura es piramidal, es decir, el socio, poquitos, y la base son muchos auditores aplicando pruebas. ¿Esto qué haría en un momento dado? Pues que esta estructura pueda cambiar, ya no ser tan piramidal, sino en un momento dado ser una estructura un poco más, llamémosla circular, como lo ha pasado con algunas teorías de la administración, lo cual pues en cierta forma conlleva a que pues se pueda acceder oportunamente a la información, se tengan pruebas mucho más ágiles y que se puedan aplicar metodologías con mayor fiabilidad y transparencia para las organizaciones. También vamos a encontrar que pues en cierta forma hay cuestiones como cuando tú coges un contrato y lo metes en la IA. Es muy curioso lo que uno analiza. Tú lo lees y un contrato posiblemente te gastas 1 hora leyéndolo y cuando tú lo metes en la IA posiblemente te gastaste 4 minutos, 5 minutos con las condiciones que tú le estabas diciendo y él te establece cuáles son las pautas de resumen como para entender el contrato de manera general. Entonces la IA que nos permite, en cierta forma nos podría permitir una reducción en tiempo en el análisis jurídico. Eso no quiere decir que vaya a pensar como el abogado, porque yo necesariamente tendría que tener un abogado para que me diera las pautas y el esquema jurídico y la estructura vertebral de esos contratos. Hoy, digamos, una base de datos que nosotros utilizamos mucho en academia, que se llama Experta de Legis, es una base de datos que me da una línea jurisprudencial. Nosotros en auditoría forense, los contadores, analizamos esa línea jurisprudencial para mirar la tendencia y el riesgo que puede llegar a existir en un contrato. Porque ¿cómo lo hago? Pues a mirar la auditoría puede ser preventivo y de esa parte, pues digamos, si yo lo analizo lo que dice la línea jurisprudencial con base a lo que está en los contratos suscritos, posiblemente puedo evidenciar algunos errores que pueden estar en el contrato y unos riesgos significativos que podría llegar a tener a la compañía. ¿Esto qué hace a su vez? Como yo me puedo anticipar y digamos en un momento dado puedo fortalecer lo que es las recomendaciones de lo que es el sistema de control interno, puedo reducir el posible fraude que pueda llegar a existir en la compañía o la posible corrupción que pueda encontrarse. ¿Y qué ventaja tendría en un momento dado? Que si yo miro esto con la tecnología, puedo tener un modelo y una estrategia de auditoría mucho más eficiente y mi análisis o mis auditores más formados se podrían dedicar a la parte de análisis de datos y estudiar todas las casuísticas de lo que fue
los referentes de las causas y los posibles riesgos e impactos que puede llegar a tener. Es decir, que se van a argumentar en un momento dado pues transacciones mucho más estructuradas y con mayor calidad en la información. Esa mejora en la calidad es aplicando metodologías. Entonces vemos blockchain, vemos cuestión de metodologías ágiles, vemos en un momento dado que esto va a generar ahorro en tiempo y en esfuerzo. Hace unos 2 años se hablaba que posiblemente la profesión se llegaba a afectar. Y yo decía, tremendo que nos afecte, pero ¿qué hace? Que nosotros tengamos que modernizarnos en su aplicación, Claro. y para poder mirar que estos estándares se puedan subir de calidad. Este término de calidad se lo da, esa impronta se la da el profesional, pero tiene que tener pues herramientas para poder mejorar estos índices de calidad. Bueno, muy bien, profe, muy interesante. Aquí también es importante mencionar lo no tan positivo, ¿no? Porque finalmente, pues así como la inteligencia artificial trae ventajas, trae cosas positivas, pues también asumo que traerá algunos riesgos, algunos retos, algunos obstáculos, ¿no? Que impidan, entre otras cosas, pues que esos trabajos de auditoría salgan como deben salir, ¿sí? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Cuáles son esas recomendaciones también? Bueno, riesgos sí vamos a encontrar bastantes y tiene que ver con la limitación de algunos profesionales. Primero, pues hay limitaciones, digamos, de acceso a la programación, en cierta forma. Yo, pues básicamente me formé, yo lo hablo por mi formación personal. Cuando yo estudié contaduría, yo tuve bases de sistemas de programación. Entonces, en esa época, pues, el análisis de programación se hacía de una forma, se hacía una prueba de escritorio para saber si las cosas funcionaban o no, y se aprendió mucho con base de datos. Hoy en día esto ha evolucionado mucho en las universidades, pero se han perdido los cimientos de esos conceptos de programación. Entonces, el primero es que nos obliga a todas las profesiones a estudiar unas bases conceptuales de programación y un lenguaje específico. Muchos de nosotros aprendimos a hacer calculadoras cuando estábamos haciendo nuestro pregrado, y calculadoras con software, un cajero automático y otras cosas, pero ¿cuál era el objetivo? Que la persona supiera que tiene unos datos de entrada y que tiene que hacer unos procesos y va a salir unos productos de salida. Entonces, la primera debilidad que tiene es que si la persona no evoluciona con esas bases de programación, se va a quedar atrás. Si no tiene claro los conceptos, no le va a poder sacar el provecho que se requiere a la IA. 2, hay un problema ético. ¿Qué es el problema ético? Hoy en día las personas no leen adecuadamente y posiblemente hemos tenido casos donde la persona pasa todo exactamente como lo hizo la IA, sin preguntarse si en un momento dado eso estaba bien o no estaba mal. Te voy a colocar un caso, Arley. Mira, tuve un asistente en otro lado que le pasó un inconveniente y me contestó un correo. O sea, yo le envié el correo y ella utilizó la inteligencia artificial para contestarme el correo. Obviamente ya sabemos cómo parafrasear algunos aspectos y cómo contesta la IA en cierta forma. Sí. Entonces vamos a encontrar que muchas veces podemos ver que estos elementos que puede estar haciendo la IA puede generar que en un momento dado la persona se vuelva muy perezosa. Que nos hemos dado cuenta en la evolución de muchos años, es que entre más tecnología, menos esfuerzo conceptual de la persona. Sí, y no hay una inversión de parte del profesional hacia esa profundidad de lo que nos hace humanos, de lo que nos hace excelentes profesionales. Entonces, eso puede ser un gran defecto que yo le veo. También hay software de inteligencia artificial pagos que son mucho más evolucionados que el gratuito. Y si yo me baso en buscadores gratuitos, es como cuando yo busco en Google.
Ya la gente está acostumbrada a buscar una respuesta en Google y eso es lo que están haciendo con la inteligencia artificial, limitando sus alcances también. O sea, están utilizando mal la IA en cierta forma y esto pues en cierta nos genera unos riesgos dentro de nuestra profesión. ¿Por qué? La profesión perdió la confianza en la época de las grandes firmas, estoy hablando de finales de la década del 90, precisamente porque las personas cogieron todo rutinario. Ahora, si yo voy a usar la IA, pues no necesito el profesional y aplico la IA. Entonces, eso le puede pasar para el que hacía la parte de mercadeo, para el que hacía la parte de diseño, o para el que lleva la parte contable, o en la parte de auditoría. Entonces, venga, yo ya no necesito 5 auditores, sino necesito uno, pero le aplico IA. Claro. Entonces, eso puede ser contraproducente. Vivimos en un país donde todo se ve económicamente y entre más barato mejor para mucha gente porque tiene una cultura muy corta y realmente lo que nosotros tenemos que mirar es que pues tengamos protecciones, porque yo también puedo utilizar una IA y puede estar afectando mi base de datos. Realmente muchas de los obstáculos que se presentan es que a veces las personas no saben explicar algo. Hoy quieren que una información financiera, un estado financiero, lo meten a la IA y le salga el análisis financiero, sin haber mirado si la fórmula estaba bien aplicada o no estaba bien aplicada. Entonces, esos obstáculos que vemos con la IA, perdón, vemos que en un momento dado puede generar, digamos, algunas afectaciones. Si yo no tengo buenas bases de programación, puedo generar que se me caiga el servidor porque mando la IA que me haga otro tipo de información, donde él va a quedar haciendo cosas repetitivas o rutinarias sin tener un fin. Ese es uno de los problemas de muchos profesionales, a diferencia de los ingenieros de sistemas, ¿sí? O sea, hay personas muy estructuradas como los ingenieros de sistemas o ingenieros informáticos en otros países o ingenieros de programación, en lo cual pues ellos tienen la fortaleza de que saben cómo funciona cada programa. Nosotros que estamos aprendiendo cómo aplicar un programa, pero en una forma efectiva. Los ERPs, pues esa era una cuestión, ya no tienes que recurrir al ingeniero de sistemas y puedes aplicarlo, pero ¿qué sucede? Cuando no te funciona la aplicación, ¿a dónde recurriste? Otra vez al ingeniero de sistemas. Entonces eso también puede llegar a generarnos una pérdida en un momento dado. Puede generarnos una pérdida de competitividad profesional si no hay un factor diferenciador como contadores, que le coloquemos ese sello de calidad desde el punto de vista de auditoría. También en cierta forma pues podemos tener un incumplimiento frente a las expectativas de nuestros clientes y a partes interesadas. ¿Por qué razón? Y lo coloco con un caso de otra profesión donde la persona le pidieron que colocara que proyectara o sea, lo habían demandado y él contrató un abogado y el abogado hizo toda la base con IA. Ok. Pero le quedó mal planteado porque él hizo una búsqueda con unos criterios diferentes. Entonces, ¿eso qué pasa? Que le incumplió al cliente. Y si lo vamos y lo trasladamos a nuestra auditoría, ¿a mí para qué me contratan? Para dar fe pública sobre los hechos económicos. Segundo, para evaluar los riesgos que tiene la entidad. Tercero, para evaluar el cumplimiento legal de la entidad. ¿Qué pasa si yo aplico IA y no tengo un criterio? Posiblemente le digo que todo está bien y tengo un riesgo de auditoría. Puede haber, pues como inicialmente les dije, un rezago ante la transformación digital por falta de tener competencias y eso es algo que tenemos que fortalecer. Bueno, profe, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa, profe, cortica, y ya continuamos con la segunda parte de este espacio de Contaduría al Día, hoy hablando acerca de si la inteligencia artificial es amiga o enemiga del profesional, en este caso pues del profesional auditor, de la contaduría, de las auditorías y del aseguramiento. Hacemos una breve pausa y ya continuamos.
Hola Lina, ¿qué hay de tu vida? Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional. No, yo ni siquiera he podido estudiar. No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad. Así es, recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional lo puedes hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Es momento de ser profesional, es momento de iniciar tu carrera en Contaduría Pública. Recuerda más información en www.urepublicana.edu.co. Allí puedes encontrar toda la información de nuestra carrera profesional, todo el pensum, facilidades de pago, planes de estudios, convenios, descuentos. Vía WhatsApp también lo puedes hacer al 321-301-7208. 321-301-7208. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Y a esta hora continuamos con la segunda parte de este espacio de Contaduría al Día, hablando acerca de si la inteligencia artificial está transformando la auditoría y el aseguramiento y pues cómo convertirla más que en una competidora, en una amiga que nos pueda apoyar y hacer que los procesos salgan muchísimo más rápido. Nuevamente le doy paso al profesor Guillermo Rodríguez. Profe, ¿en qué nos quedamos? Pensando básicamente que pues hay diferentes aplicaciones de la IA a nuestro proceso de auditoría. Es muy importante ver que en las diferentes etapas de la auditoría, lo que es la planeación, lo que es la ejecución, lo que es la parte de evaluación de riesgos y la parte de informes de auditoría, yo puedo aplicar IA. Esta IA, pues cuando yo la tengo en cuenta dentro de la etapa de auditoría, posiblemente pues, ¿qué es lo que me sirve? Puedo hacer algoritmos que en un momento dado me puedan analizar información financiera e histórica, es decir, nosotros antes utilizábamos un análisis matricial para poder identificar todas aquellas informaciones históricas, identificar áreas con mayor probabilidad de error o de fraude y también en un momento dado tener modelos predictivos que me puedan estimar algunos riesgos emergentes. ¿Esto qué es lo que hace en un momento dado la IA dentro de esta parte de la planeación? Pues que si yo puedo tener un escenario de 5 años, tengo la información en un Excel o lo tengo, digamos, en un momento dado en unos modelos financieros, pues me va a quedar mucho más fácil analizarla y en cierta forma me va a mostrar las tendencias. Recordemos que una de las técnicas es poder observar esas tendencias de auditoría y poder mirar cómo se representan en un gráfico y en un escenario. Cuáles son las tipicidades y cuál es lo atípico en un momento dado y cuáles son las zonas más débiles. Pero recordemos que para esto tengo que asegurarme que exista una buena medición dentro de la compañía y que esa información esté bien establecida. Dentro de esto, básicamente también me permite una obtención que ya tiene que ver con la preparación de la ejecución de las pruebas, donde necesariamente yo voy a automatizar la recolección de datos. Es decir, en teoría yo puedo acceder a con la inteligencia artificial, analizar los ERP, las bases de datos, los documentos electrónicos y en un momento dado a través de esto poder textear textos estructurados y no estructurados que en un momento dado me permitan analizarlos. Ahorita mencionaba el caso de los contratos, puedo analizar los correos o puedo analizar las facturas. Yo le coloco un caso a mis estudiantes que tiene que ver con el cartel de los pañales. Fue un fraude muy famoso que sucedió como entre el 2012 y el 2014, en el cual todo lo hicieron a las espaldas del revisor fiscal. ¿Por qué? Se pusieron de acuerdo diferentes directivos y se enviaron correos electrónicos de cuándo subir y bajar los precios. El auditor revisó la información financiera y no detectó ningún riesgo. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Pues que yo no necesariamente tengo que basarme en los estados financieros, sino posiblemente puedo entrar a la base de datos, mirar el administrador de correos y puedo hacer un análisis. Hoy la IA lo hace con nosotros. Nuestro celular, nuestro WhatsApp es algo público
nuestro correo, nuestra ubicación, todo es público. Entonces, ¿qué sucede? Google o en un momento dado WhatsApp o Facebook, Meta, Instagram. pues tiene un récord de lo que nosotros sabemos, son los mejores analistas de mercadeo que pueden existir en el mundo. ¿Y con cómo lo hacen? Con inteligencia artificial. Entonces, este caso pues también sería aplicable a todos esos documentos que no son estructurados dentro de una información financiera. Posiblemente su consecuencia está en la información financiera, pero los documentos son diferentes. También tenemos lo que es la limpieza y lo que pues en un momento dado nos podría generar una estandarización de grandes volúmenes de datos. ¿Esto qué significa? Que en un momento dado podemos ver que esta información me va a ejecutar pruebas de auditoría mucho más precisas. Es decir, que me va a permitir mirar cuáles son los patrones inusuales de la información en un tiempo real. O sea, yo quisiera hacerlo con información histórica, pero lo podría hacer. La gran ventaja es que ya no necesito que haya pasado y que me hayan entregado unos estados financieros, y no lo podría hacer en tiempo real. Es decir, que la auditoría interna podría ser en tiempo real y no de manera retrospectiva. ¿Esto qué haría? Una comparación inteligente de la información financiera contra la normativa aplicable en cierta forma. ¿Esto qué significa? Hace unos días me llegó un caso muy curioso de una persona que estudia ingeniería de sistemas, y él también estaba innovando con inteligencia artificial, pero desde el punto de vista financiero. Y comencé a hacer unas operaciones recíprocas con dos familiares, en la cual se consignaba mutuamente entre las billeteras David Plata, Nequi y su cuenta bancaria. En su momento activó el nivel de riesgos de Sarraf de la vivienda. Le llegó una carta: señor X, por favor justifique los movimientos y envíe todos los soportes de sus transacciones, si no será investigado por la Unidad de Investigación y Lavado de Activos, UIAF. De una vez le activó. ¿Qué es lo que está haciendo? En tiempo real con las operaciones que él determinó que eran inusuales. ¿En qué se basó el software del banco? El banco se hizo la tipicidad de las pirámides que suceden acá en Colombia, pero vio operaciones recíprocas y de una vez le envió la alerta para que hicieran el análisis de lavado de activos. Entonces, miremos que pues lo podemos hacer en la ejecución en tiempo real. Anteriormente estábamos haciendo la información histórica. En el sector público, ¿cómo lo hacen? Posterior, o sea, es una auditoría posterior, como en algún programa les comentábamos de la auditoría pública. Dentro de esto también pues vemos que existe una evaluación de evidencia. ¿Cómo puedo aplicar en un momento dado la IA a estos aspectos? Puedo utilizar la IA para interpretar hallazgos, poder sugerir unas conclusiones sin quitar el criterio y la idoneidad profesional de los auditores. Puedo tener algunos algoritmos parametrizados para detección de anomalías que marcan, digamos, en un momento dado operaciones sospechosas, y también podría, en cierta forma, evaluar contratos y el cumplimiento normativo mediante unos lenguajes específicos. Recordemos que cuando se implementaron las NIF y se implementaron las NIAS, se hablaba de un lenguaje XBRL. ¿Sí? Ese XBRL, ¿qué es lo que me está haciendo? En un momento dado me puede analizar textos en forma vertical o en forma horizontal, desde que yo pueda parametrizar adecuadamente los prompts. También vamos a encontrar que esto lo puedo aplicar, como ya lo había mencionado, en el fraude y en el análisis forense, básicamente a través de modelos de Deep Learning que detectan operaciones fraudulentas con mayor precisión que los métodos tradicionales. Es decir, yo tengo un programa que me detecte. ¿Cómo lo podemos hacer, digamos, en la vida real? ¿Cómo lo está haciendo la DIAN? Muisca, que es un software. Ese Muisca tiene inteligencia artificial hoy en día y está siendo predictivo. ¿Cómo así?
obviamente le está cogiendo la información de los bancos y está cogiendo a todas aquellas personas que no declaran renta por volumen de consignaciones y le está diciendo, mire, estas personas están haciendo operaciones inusuales, y esa información no solamente la tiene la DIAN, esa información la tiene la IVIAF, la tiene la policía y la tiene cualquier agencia en un momento dado, inclusive entes extranjeros tienen toda esa información hoy en día, y pues ilusos la gente que piensa que esa información no transgrede del banco, sino esa información ya está a nivel global por entes de control y de vigilancia. Esto también, ¿qué hace? Que se evolucionen en un momento dado los software antifraude y de monitoreo financiero, previniendo el lavado de activos y sobornos en un momento dado mediante el cruce de información automáticamente. Entonces va y cruza la base de datos de la Secretaría de Hacienda, va y cruza la base de datos de la DIAN, la de los bancos, y de esta manera es algo muy similar a lo que hace el MUISCA que les mencionaba ahorita. También en la etapa de elaborar el informe me puede generar puntos para el diseño, para las gráficas, para hacer dashboard interactivos. Realmente hoy evitamos que sea una caja negra pasar de los hallazgos al informe. Anteriormente había un sesgo que dependía de un momento dado que no se daba la importancia relativa, sino pues se evaluaba la materialidad. Yo le puedo dar los rangos de materialidad y él también me puede colaborar, pero no puede ser que sustituya al auditor, sino que sea una herramienta para el auditor. Me permite también en un momento dado hacer seguimiento a todos aquellos hallazgos que yo tengo, todas aquellas alertas que coloqué, y verificar si fueron subsanadas o no fueron subsanadas por el ente que estoy auditando. En resumen, pues básicamente esto nos permite que la IA no reemplaza a un auditor, sino que en un momento dado lo puede potenciar. Es decir, ¿dónde se debe enfocar el auditor? En su juicio profesional, en su interpretación crítica y en toma de decisiones estratégicas para, en un momento dado, poder hacer un análisis masivo y que esto permita, en un momento dado, tener la auditoría más adecuada. Bueno, muy bien, profe. Veíamos entonces cómo se diferencia, ¿no?, un proceso de auditoría, ¿no?, en este caso usando la inteligencia artificial versus lo que se venía haciendo hace unos años, y pues claramente queda allí demostrado cómo la IA no desplaza al profesional, al contrario lo potencia, siempre y cuando el profesional pues tenga estas habilidades de inteligencia artificial, que siento que es una de los grandes resúmenes, aparte del que usted decía, de ese gran resumen pues final de lo que hacía una auditoría con inteligencia artificial. También cierto que un gran resumen es, hay que aprender entonces inteligencia artificial. Bueno, profe, hablemos rápidamente, ya para ir cerrando este espacio de Contaduría al Día, sobre ese marco normativo que existe de la inteligencia artificial y este tipo de profesión, en este caso pues auditores, contadores, en nuestro país. ¿Qué legislación está allí vigente? Bueno, en Colombia pues muchas personas piensan que no está regulado, pero realmente dentro de los documentos, inclusive hay unos muy recientes y hay otros que vienen desde la década del 2000, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso del 2025 se habla de una política COMPEX, que es una política nacional de inteligencia artificial. El gobierno invirtió el año pasado muchísimo dinero en inteligencia artificial para capacitar a todo el mundo. O sea, lo que pasa es que a veces no están capacitando gratis y no aprovechamos. También existe un documento del año 2018 que habla de Big Data. Recordemos que esto es una aplicación también de inteligencia artificial. En el año 2024 salió una norma que tiene que ver con la inteligencia artificial, la ética y lo sostenible, y también pues básicamente del tratamiento de datos y servicios personales en sistemas. También este año salió otra que tiene que ver con la transparencia algorítmica en la información pública, y esto tiene que ver con la parte de tratamiento de datos, porque hoy en día se lo estamos suministrando, así como les dije, a cualquier red social le estamos suministrando nuestros datos. Del año 2023 y del año 2024 tenemos la cuestión de inteligencia
Bueno, de ahí vienen unas normas que están en proyecto en el Congreso que tienen que ver con el uso del derecho al trabajo y la inteligencia artificial. Porque así como posiblemente decimos puede ser potencia, también puede reemplazar en un momento al ser humano. Y pues las grandes empresas tecnificadas vemos que utilizan robots y ya no tanto mano de obra artesanal como era anteriormente. Hay una cuestión que se está tratando también de la parte de derechos humanos, la protección de datos, entre otros. Y como les decía, hay una cuestión del año 2012 que tiene que ver con la parte de protección de datos. De las TICs vienen normas del año 2015 y del año 2020. Y a nivel de nuestra profesión, resulta que existe un código IESBA que es emitido por la IFAC. Y dentro de esto hay un documento muy interesante para que nuestros colegas hagan esta investigación. Es emitido por la ICAEP, en la cual se basa en los principios de la contabilidad generalmente aceptados y en los principios de la profesión aplicable en el año 2022 y su interacción con la inteligencia artificial. También vamos a encontrar un tratado de la UNESCO y de la OCDE. El de la UNESCO es del año 2021 y hace unas recomendaciones sobre la ética, que era una de las debilidades o desventajas que veíamos frente a la auditoría. Y también pues vamos a encontrar diferentes normas ISO que nos hablan de todo con la IA. Entonces vemos la norma 22.989, la 23.053, 23.894, entre otras. Estos pues digamos son los marcos éticos globales que pues en un momento dado nos pueden servir. Muy bien, profe. Muy buenos datos, también súper importante para que nuestros estudiantes y los que pues se interesan en este tema relacionados con la contaduría, la auditoría, el aseguramiento, pues tengan en cuenta que ya hay un marco allí regulatorio que es importante que lo revisen para no cometer errores, no meter a la empresa de pronto en problemas legales por el mal uso de la inteligencia artificial, entre otros. Y cerremos, profe, hablando un poquito de ese software que también me parece un tema bien chévere para las personas que recién llegan a este campo de la auditoría, de pronto no tienen mucha experiencia. Ese software de análisis de datos o ese software que puede ayudar a que esas auditorías salgan muchísimo mejor, muchísimo más rápido y que ya están implementando la inteligencia artificial. Claro. Arley, mira, ahí digamos que hay como unos 4 segmentos en los cuales podríamos ver software de IA que está aplicando con nosotros todos los días. Entonces, el primero, pues podemos ver que es el de herramientas de inteligencia de negocios, como lo es el Power BI que nosotros utilizamos en Microsoft. El Power BI, pues todos hoy lo vemos muy lindo, muy chévere, pero realmente es un reporteador y un reporteador con estilo, llamémoslo así de esa manera. A mí me encanta y los invito a que hagamos cursos de Power BI, donde digamos la idea es poder mirar las tendencias para poder mirar cuáles son las anomalías con el Power BI y mirar cómo se segmenta automáticamente los datos. Es muy útil para lo que son reportes financieros dinámicos. Casi todos los financieros hoy en día y todas las empresarios están utilizando este mecanismo y en la auditoría también se está aplicando. Salesforce, que pues es un gran ERP, es un CRM que yo lo manejo donde laboro en el día y tiene N cantidad de aplicaciones. O sea, yo conozco yo creo que un 2% de lo que utilizan. Para todos los correos que nos llegan a nosotros, comercial, de mercadeo, de la parte financiera, es una utilización sobre Salesforce. Nuestros correos electrónicos donde llega publicidad de muchos oferentes mercantiles utilizan Salesforce. También y pues ¿qué pasa? Que también está direccionado, porque como utilizo inteligencia artificial, nos llega a nosotros. También vamos a encontrar motores asociados como Kili Sense. También vamos a encontrar Mimbri, que pues básicamente estos ya son aplicados a nuestra profesión, a la parte de auditoría y contabilidad. Mimbri Auditor, que detecta anomalías contables y patrones de fraude en estados financieros. ¿Qué hace? Monta la contabilidad, o sea, la data de la contabilidad, el libro diario, el libro mayor,
y los corre automáticamente dentro del software, mirando en un momento dado cuestiones atípicas. Esto normalmente pues es en segundos, ese análisis que hace. También hay otro que es Caseware, que es de IDEA, es un software de auditoría que muestra la detección de fraudes. También está ACL Analytics, que básicamente mira riesgos y cumplimiento normativo. Entonces, ¿qué coge? La información, mira qué riesgos tiene, mira el modelo de negocio y lo compara con los criterios que están en la ley. O sea, me detecta los incumplimientos en un momento dado. Pues lo que son los dashboard, Cashware, pues digamos también tiene un módulo de analíticas que me puede generar cierto análisis, digamos, en un momento dado. Ya, ¿esto qué nos demanda? Que aprendamos lenguajes como Python, librerías, a manejar las librerías, a copiar el programa, a mirar qué es lo que debe cambiar y en un momento dado nos permitiría ser predictivos frente al fraude. También en cierta forma mirar con minería de datos y la predicción de datos, cuáles son las diferencias que en un momento dado puedo llegar a tener. Dentro de la parte de detección de fraude hay uno que se llama SAT Fraude Management, que hace la detección de fraude en tiempo real a través de algoritmos. ¿Qué tiene? Una programación. También está FICOL Facon, que es detección de riesgos financieros con pagos electrónicos. Mi inteligencia artificial hace 15 años, ¿cómo era? O cómo era la de Credibanco. Tú hacías una operación por 9.000 pesos y volvías a pagar la tarjeta por 9.000, pues te bloquea las dos y no hacía ninguna de las operaciones. A nivel internacional, si tú utilizas una tarjeta de franquicia internacional y pagas, te reversaba la operación 6 meses después. Hoy lo está haciendo en tiempo real, te bloquea de una vez. DataRobot básicamente construye modelos de predicción y riesgos de anomalías. Esto pues digamos es un compendio que yo les alimenté. Igual la presentación, la idea es que de pronto la deje Arley como un material para aquellas personas que de pronto se interesen, porque es algo muy chévere y muy ambicioso. Eso se puede mirar. Este documento básicamente fue un trabajo que hice en otra entidad académicamente, y me pareció muy interesante y preciso. Este espacio se nos dio para poder hablar y conversar un tema que es de bastante relevancia para nosotros como profesionales hoy en día, y no es un enemigo, pero hay que cuidarnos y prepararnos para poderlos afrontar adecuadamente. Justamente quería preguntarle sobre eso, profe, una breve conclusión ahí de cómo entonces la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada en el entendido de que hay que saber cómo funciona. Bueno, para que la inteligencia sea un aliado de nosotros, tenemos que prepararnos, entender muy bien lo que vamos a ejecutar, entender muy bien el cliente, porque no solamente es aplicar una inteligencia artificial. Yo tengo que entender el negocio, tengo que entender cómo funciona la auditoría, cómo funcionan las pruebas, para poder ser que la inteligencia artificial sea mi aliado y potencie mi profesión, mejorando la eficiencia, la calidad y la capacidad de detección de posibles riesgos, o en un momento dado que pues digamos no me genere, no sea un detrimento para mí como profesional, sino sea un valor agregado. Muy bien, profe, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Contaduría al Día, con este tema interesante relacionado pues con la auditoría, el aseguramiento, cómo la inteligencia artificial pues puede definitivamente potenciar las carreras, las profesiones, y en este caso pues las transacciones, ¿no? Los movimientos bancarios, lo que se hace, ¿no? en la cotidianidad, en el día a día, en un mundo en donde pues se hacen cientos de movimientos en todas las empresas, uno mismo, ¿no? a nivel digital, que era pues algo que no se veía hace tanto tiempo, que se pudiera, digamos, como encontrar toda la información en tiempo real, ¿no?
Sí, Arley. Sí, nosotros hemos evolucionado, ya la experiencia que yo tengo, he visto cambios significativos en cómo hacemos las cosas, y yo creo que la recomendación especial es que todos los días tenemos que estar estudiando y preparándonos para el cambio. La apertura económica quebró muchas empresas porque no estábamos preparados. La globalización quebró muchas empresas porque no estábamos preparados. Un cambio político nos afecta porque no estábamos preparados. Entonces, hoy en día lo que mejor podemos hacer es estudiar y prepararnos bien para poder afrontar estos retos que cada día son más. Hace unos años hablábamos de que la pandemia también desafortunadamente cerró y quebró muchos negocios por no estar preparados. Ahorita llega la inteligencia artificial a cambiarlo todo, llegó para quedarse, pues qué bueno que usted se empape bien de estos temas. Justamente hacemos estos programas para que usted se entere y coja ventaja, ¿no?, frente a tal vez otros profesionales que no lo están haciendo y que en unos años o meses pues ya no serán competencia para usted, porque usted desde ya está apostándole a integrar su carrera profesional con la inteligencia artificial. Nos encontramos en una próxima oportunidad en estos espacios de Contaduría al Día, espacios originados desde U Republicana Radio, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Si le gustó este programa y quiere repetirlo, pues en segundos estaremos finalizando este envío. Por ahora, invitaciones para que estudien con nosotros Contaduría Pública. Cumple tus sueños, es momento de ser profesional. Escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7208 para recibir información personalizada, o ingresa ya mismo a www.urepublicana.edu.co. Vigilada Mineducación. Estudiar una carrera profesional en la U Republicana sí es posible. Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical. U Republicana Radio.